Ustedes gentiles en cuanto a la carne, recuerden que antes estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora fueron acercados por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, el judío y el gentil, hizo uno, Israel, derribando la pared intermedia de la separación y aboliendo las enemistades para que fuéramos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, por lo cual hoy pueden alegres cantar: ya no soy un extranjero, ni un advenedizo, de Elohim hijo soy. En Yeshua, una sola nación. Vino para el israelita, pero a los gentiles también abrazó. No tenía promesa, ni esperanza, ni ador, pero soy de su pueblo, pues Él me injertó. Derribó las paredes de la separación y un hombre nuevo creó. Por eso ya no soy un extranjero, ni un advenedizo, de Elohim hijo soy. Así es, y bueno, muy buenas tardes a todos aquellos que se conectan a esta hora por medio de su emisora RSA, Restaurando las Sendas Antiguas, y a través de la fanpage de nuestro Roe Pablo Escalante. Bueno, le damos la bienvenida y bueno, Shabbat Shalom para todos en esta tarde. Ya estamos finalizando un día más, un día más de reposo que el Padre nos ha permitido, de estar en su presencia y de poder compartir un poco más de su escritura, de su palabra, para que todos aquellos que nos estamos acercando cada día más al plan perfecto del Mashiach, bueno,
podamos estar aquí firmes delante de su presencia. Y bueno, como les decía, le damos primero gracias a nuestro Eterno, a nuestro Abacadosh, porque Él ha sido bueno con nosotros y por su misericordia nos ha traído y nos ha tenido acá en este tiempo de enseñanza, en este tiempo de instrucción, y al igual que esta mañana, bueno, ahorita en las horas de la tarde, ya para finalizar el Shabbat, hay una enseñanza muy bonita que es Shemot 31. Y Shemot 31 está basado en la elección que Yahweh hizo de los artesanos para la construcción de cada uno de los utensilios del Mishkan. Entonces vamos a estar hablando un poco de cada uno de estos dos personajes que el Eterno asignó para esta labor, para esta tarea, que fueron a Bezalel y a Oliab, ¿sí? Bezalel como la persona que iba encabezando y a Oliab como el ayudante de Bezalel. Entonces vamos a ver qué significa cada uno de ellos, cuál es la labor que ellos van a emprender en este tiempo. Y bueno, que cada uno de ustedes tome la disposición en su corazón, en su mente, para que podamos comprender de su bendita escritura y de lo que se va a enseñar en esta tarde. Pero antes de eso, le vamos a dar gracias primero que todo y vamos a poner en las manos de nuestro Eterno este tiempo de enseñanza. Entonces, bendito Abacadosh, te damos gracias, papá, en esta maravillosa tarde, este día de Shabbat, un día más de reposo en el cual tú, Padre Eterno, te has complacido, Padre Eterno, tenernos y darnos la oportunidad de poder contemplar esta magnífica gloria tuya, eterno y poderoso Rey. Aunque sabemos que en este mundo, en estos tiempos, estamos pasando por una tribulación, eterno y poderoso Rey, yo sé que tú guardas a este remanente, a este pueblo de Israel, aquellos que tú has escogido para llevar y promulgar tu palabra, eterno y poderoso Rey. Por eso te damos gracias en esta tarde, papá, y que sea solo tú, papá, por medio de tu Ruach HaKodesh, por medio de mi vida, papá, dándonos la oportunidad de poder llevar un mensaje más a aquellos que anhelan y desean seguir aprendiendo de cada una de las cosas que tú, Padre Eterno, has establecido en tu palabra. Bendito eres tú, Yahweh, que nos das el privilegio de poder abrir nuestros ojos un día más, y qué tan especial que sea un día de Shabbat. Entonces te damos gracias, papá, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, no siendo más, vamos a empezar este tiempo para que todos ahí estemos dispuestos, dejemos los afanes, dejemos todo lo que estamos haciendo y bueno, vamos a prepararnos para escuchar de la instrucción que el Eterno tiene preparada para cada uno de nosotros. Como lo decía, como nosotros somos pueblo, como somos remanente de Israel, el Padre nos ha convocado para que estemos aquí muy juiciosos, recibiendo de estas tiernas instrucciones que es su palabra. Pero antes de eso, bueno, vamos a leer Shemot 31. Y Shemot 31, como les venía diciendo, habla del llamamiento de Bezalel y de Aholiab para que ellos sean los artesanos, ¿sí? de los artesanos, los que iban a estar a cargo de la construcción de cada uno de los utensilios del Mishkan. Entonces, vamos a leerlo. Dice, Yahweh dijo a Moshe, yo he señalado a Bezalel, hijo de Uri, el hijo de Ur, de la tribu de Yahudá. Yo lo he llenado a él con el Rúa de Elohim, con sabiduría, entendimiento y conocimiento referente a todos los tipos de artesanía. Él es maestro en diseño, en oro, plata y bronce, cortando piedras preciosas para montar, tallar de la madera y toda otro arte. Yo también he nombrado como su asistente a Oliab, el hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Además, yo he dotado a todos los artesanos con sabiduría para hacer todo lo que yo te he ordenado. El tabernáculo del testimonio, el arca para el testimonio, la cubierta del arca sobre ella, todo
el inmobiliario de la tienda, la mesa y sus utensilios, la menorá pura y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar para ofrendas quemadas y todos sus utensilios, la pila y su base, las vestiduras para oficiar, las vestiduras Kadoshim para Aarón, el Cohen, y las vestiduras para sus hijos, para que ellos puedan servir en el oficio de Cohen, el aceite de la unción y el incienso de especies aromáticas para el lugar Makon Kadosh. Ellos harán todo conforme yo te lo he ordenado. Hasta ahí vamos hasta el verso 11. ¿Listo? Y ahí, hasta ahí, esta enseñanza se divide en dos partes, ¿sí? Para que la vayamos, porque de aquí en adelante dice el día de reposo como señal. Entonces vamos a hablar también un poco del día del Shabbat, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante vemos que se divide para que podamos también comprender y ver la importancia también del día del Shabbat. Y seguimos en el verso 12. Antes acá lo estoy leyendo en la versión Kadosh para que me vayan siguiendo. Y acá nos dice el día de reposo como señal, empieza. Entonces dice el 12, Yahweh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, ustedes observarán mis Shabbatot, porque esta es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, para que ustedes sepan que yo soy Yahweh, quien los aparta para mí. Por lo tanto, ustedes guardarán mi Shabbat, porque es apartado para ustedes. Todos los que lo traen como ordinario serán puestos a muerte, porque cualquiera que haga cualquier trabajo en él será cortado de su pueblo. En 6 días el trabajo se hará, pero el séptimo día es Shabbat, para descanso completo, apartado para Yahweh. Cualquiera que haga algún trabajo en el día de Shabbat será puesto a muerte. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observará el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días Yahweh hizo el cielo y la tierra, pero en el séptimo día él cesó de trabajar y descansó. Y hasta ahí vamos a ver toda la importancia también, como les venía comentando, de lo que es guardar el Shabbat, porque el Eterno nos menciona otra vez acá en este versículo o en este capítulo la importancia del Shabbat, ¿sí? Entonces vamos a ver de esos puntos para poderlos comprender, para aquellos que de pronto están apenas entrando en el proceso de la restauración, bueno, puedan comprender la importancia de esa señal maravillosa que es el Shabbat para nosotros, para el pueblo de Israel, para aquellos que el Eterno ha llamado a formar parte de este remanente. Y en el verso 18 dice el becerro de oro, pero bueno, eso va a ocurrir en el siguiente capítulo que se va a tratar en la próxima semana. Entonces vamos a tratar solo hasta el verso 17. Entonces, vamos a empezar acá porque digamos que aquí en este capítulo, en el capítulo 31, está muy próximo a finalizar toda la instrucción que el Eterno le está dando a Moshe para la construcción del Mishkan y para las ordenanzas que él ha estipulado para el pueblo de Israel, para aquellos que él apartó, porque sabemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, él nos está diciendo que él nos apartó. ¿Nos apartó para qué? Para que no fuéramos contaminados, para ser una nación, para que fuéramos un pueblo unido, un pueblo que siguiera a nuestro Eterno. Entonces, vamos a darle el inicio, ya después de haber leído todo el capítulo, son solamente 17 versículos, pero tienen mucha información muy importante y mucha información muy bonita para que nosotros podamos entender un poco más de la palabra, de las instrucciones de nuestro Eterno. Dice, al aproximarse el fin de Moisés estar en la presencia de Elohim,
Por ahora las últimas instrucciones son dadas a Moisés sobre el tabernáculo. Yahweh específicamente nombra a la persona que será el diseñador principal y el fabricante de todo lo que Yahweh ha ordenado que sea construido para el tabernáculo. En- Aun cuando muchos detalles han sido dados, hay muchos que no, como cuán grande será la pila de bronce para el agua que debía ser y cuánta agua debía de llevar o aguantar. Era el caso de la columna que aguantaba el velo en la entrada del lugar santísimo, cuadrada o redonda, u otra cosa. Esta clase de decisiones serían dejadas para un par de hombres que Yahweh mismo escogió y ungió para ese propósito. El jefe sería Betzalel. Él es el nieto de Ur, quien era el segundo en comando de Aarón. Interesantemente, uno podría pensar que Aarón hubiese escogido a un hijo, o al menos un levita para ser su asistente, pero fue Ur. Y por lo tanto Besaleel era de la tribu de Judá. Besaleel significa en la sombra de él. Entonces vamos a ver conceptos de los nombres, el significado de los nombres, para poder entender qué es lo que significa y para poder armar qué es lo que el Padre quería hacer con cada uno de ellos. Entonces Betzalel significa en la sombra de él, o como nosotros comúnmente pensamos, en la sombra de Yahweh. Como segundo en comando, Yahweh asignó a un hombre llamado Oliab, el cual claramente en hebreo quiere decir en la tienda de mi padre, que era de la tribu de Dan. Miren cómo estos dos hombres representan dos de las cuatro tribus dominantes, Judá y Dan. Y se nos dice que en el verso 6 que Yahweh sobrenaturalmente puso como él quería que se viera todo en las mentes de estos dos hombres. Entonces todo lo que iba a suceder, todo lo que iba a pasar, todo lo que ellos iban a construir, el mismo Eterno también los iba a poner en sus mentes. Pero también iba a establecer a Moisés, ¿sí? A Moshe, como el jefe supremo en ese momento, porque acordémonos que a Moshe también se le fue revelado, dice que en visión le fue revelado todo como era el tabernáculo celestial. Entonces, asimismo, se tenía que construir ese tabernáculo terrenal. Entonces, vemos que también todo lo que iba a pasar de aquí en adelante, toda la construcción del Mishkan, como lo vimos en los capítulos anteriores, también Moshe mostraba cómo tenía que ir cada uno de los utensilios, cómo tenía que ser fabricado, en qué material tenían que ser fabricados, dónde tenían que ir puestos cada uno de estos utensilios. Entonces, era la hora de que estas dos personas, Besaleel de la tribu de Judá y Aholiab de la tribu de Dan, eran los que iban a ser encargados de dirigir la construcción de cada uno de estos utensilios y de cada una de estas de las partes del tabernáculo. Entonces dice, la comisión de elaborar y ensamblar las partes del tabernáculo fue dada a dos israelitas, Besaleel de la tribu de Judá y Oliab de la tribu de Dan. Efectivamente, estos dos hombres representan las dos casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel, o casa de José o Efraín. Las más importantes tareas fueron designadas a representantes de las dos casas, como claro presagio profético de los dos testigos que tendría Yahweh en la tierra. Los nombres de los dos hombres designados tenían además un significado especial. Lo vimos antes, pero ahorita los vamos a empezar a desarrollar un poco más. Significa en la sombra, Besalel, que significa en la sombra o bajo la protección de él. ¿De quién? De él, de Yahweh. Y Aholiab significa en la tienda del Padre. Así que juntos los nombres significan bajo la protección de Yahweh en la tienda del Padre. Noten además que hablando acerca de Besalel dice Yahweh, y yo lo he llenado del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, en sabiduría y en inteligencia, y en ciencia y en todo arte para inventar diseños, para trabajar en el oro, en la plata y en el bronce. Tradicionalmente hemos aprendido que la presencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, no estaba en el Antiguo Testamento, y aquí es algo que me causaba también mucha curiosidad cuando cuando yo estaba haciendo este estudio, y era que
nosotros estamos enfocados de que el Ruach HaKodesh solamente fue entregado en Shavuot, ¿sí? Pero miramos acá que el Eterno, ¿sí?, llenó de su Ruach HaKodesh también a estos dos artesanos. Y aún si nos vamos mucho más atrás, hasta Génesis, podemos ver de que cuando Yahweh, ¿sí?, Yahweh sopló, cuando creó a Adán, él sopló aliento, sopló el espíritu de vida, ¿sí?, y se lo entregó a él. Y fue cuando Adán tomó y cobró vida. Entonces, para que lo tengamos muy claro, porque muchas veces decimos, no, pues es que el Ruach HaKodesh solo es del Brit Harashá, del Nuevo Testamento, y no es así. El Ruach HaKodesh, al igual que Yeshua, siempre han estado, ¿sí? Sino que el Eterno, en ciertas ocasiones y en ciertos momentos de la Escritura, a él se le ha antojado entregarlo, ¿sí? Y por medio de ese Ruach HaKodesh le ha entregado la sabiduría, el entendimiento a estas personas, en este caso a estos artesanos, para la construcción de cada uno de los elementos del tabernáculo. Dice, pero desde Génesis vemos la presencia del Espíritu Santo, y en este caso llenando la vida de un israelita. Fue la función del Espíritu Santo en el nuevo pacto a partir del día de Shavuot, según relata el libro de Hechos, es poner la ley o la Torá en el corazón, tal como lo confirma en Hebreos 8:8. Dice, porque Yahweh sí encuentra falta en el pueblo cuando dice, miren, los días vienen, dice Yahweh, cuando estableceré sobre la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces ahí nos estaba confirmando, ¿sí?, que por medio del Ruach HaKodesh también nos iba a entregar ese nuevo pacto. Dice, Yahweh permitió añadir su sabiduría especial a este conocimiento anterior, así que quedaron habilitados para su tarea tanto en forma natural como sobrenatural. Mateo 13:12. Vamos, les voy a dar unos ciertos versículos, ustedes los van anotando para no hacer tan larga la enseñanza. Dios da dones de sabiduría, de conocimiento y habilidades para hacer trabajos seculares, así como reparte dones espirituales, ¿sí? Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 12:8. El cuerpo del Mesías tiene tanta necesidad de hombres del tipo de Bezalel y Aholiab, como tiene de nombres tales como Pablo e Isaías. Dios solamente llama por el nombre a aquellos que les piden algún servicio, aquellos a que les piden un servicio especial. Entonces, vamos a adentrarnos un poco más, y dice que Bezalel, de la tribu de Yahudá, simboliza al Mesías. Es mencionado por nombre 8 veces en las Escrituras. Su nombre significa en la sombra de Yahweh, ¿sí? Y vamos a ver algunos puntos especiales, específicos, para poder comprender aún más qué es lo que el Eterno estaba entregando. Dice en el verso 3, hay una frase que dice, lo he llenado. Dice, el Espíritu Santo le impartirá a Bezalel ciencia, es decir, información fidedigna, inteligencia, o sea, sentido común para aplicar los conocimientos, y sabiduría, o sea, discernimiento, buen juicio y discreción. Además recibirá destreza adicional en todo arte, lo que incluía tanto parecía como tanto parecía como un don artístico en la calidad de artífice principal. Acá aparecen 3 palabras: sabiduría en hebreo hokmah, inteligencia en hebreo tebuná y conocimiento en hebreo da'at, ¿sí? Aparecen esas tres palabras principalmente. Entonces, para que las tengamos muy en cuenta. En el verso 4 nos dice una parte, dice, para inventar. No solo tenía el don de crear diseños, sino también la habilidad de llevar esos diseños a su realización. Si bien Moisés había recibido instrucciones específicas en cuanto a la construcción del santuario y de sus enseres, no se había dicho nada acerca de muchos detalles, tales como la forma de los querubines, los diseños del tejido y del bordado de los diversos materiales textiles, las formas de los vasos, los capiteles de las columnas o la fuente.
Mucho iba a depender de la iniciativa, la inventiva, el gusto y la artesanía de aquellos que estuviesen al frente de la obra. De esto aprendemos que cuando el Ruach HaKodesh llena a un hombre, no solamente le eleva a las nubes, sino también le enseña a tratar con las cosas materiales. Entonces vemos lo importante, lo que el Eterno nos está diciendo acá, que les entregó del Ruach HaKodesh a cada uno de estos dos artesanos, ¿sí? ¿Para qué? Para que fueran guiados por el Ruach HaKodesh para la construcción de cada uno de los artículos, ¿sí? Y asimismo, cuando lo transportamos, cuando vemos a Hechos 2, cuando vemos Hechos 2, que es Shavuot, ¿sí? Que es el derramamiento del Ruach HaKodesh, es lo importante porque aquí el derramamiento del Ruach HaKodesh nos lo entrega a aquellos que hemos aceptado al Mashiach, ¿sí? Y que queremos servirle al Eterno, y eso lo veíamos esta mañana, ¿sí? Aquellos que han decidido servirle al Eterno porque el Eterno nos ha llamado, ¿para qué? Para el servicio ¿en dónde? En este mundo, porque Él nos ha dado la oportunidad de poder comprender su palabra, ¿por medio de qué? De la obediencia, primero que todo, de poder cumplir su palabra, de la inmersión, de la tevilá, que era lo que hablábamos en esta mañana también, y de poder servirle al Eterno, ¿sí? Entonces Él nos dice, listo, les voy a dar, les voy a entregar. Dice que en Mateo dice que les iba a entregar a un consolador, que iba a venir un consolador, y ese consolador era el Ruach HaKodesh, ¿sí? Entonces, y ese Ruach HaKodesh era el que los iba a guiar por donde tenían que ir y qué era lo que tenían que hacer. En este momento, acá el Ruach HaKodesh, el Eterno lo utilizó, ¿sí? O se los entregó a ellos para que ellos pudieran construir el Mishkan. Pero si nosotros nos dirigimos a este tiempo, si Él nos ha entregado el Ruach HaKodesh a nosotros, nosotros cómo podemos, porque si nosotros vemos, nosotros también somos los que estamos en la capacidad de construir el Mishkan, pero ese Mishkan espiritual. Entonces es que tenemos la capacidad con el Ruach HaKodesh de también repartir, de implantar su palabra en muchos, de ser esas fuentes de agua viva para muchos, ¿sí? ¿Para qué? Para que vengan y se hagan partícipes de lo que el Padre quiere para cada uno de nosotros. Entonces es importante porque estamos en realidad construyendo un Mishkan, y acá los utensilios no son materiales, sino somos nosotros. Nosotros somos esos utensilios que el Padre va a utilizar para la reconstrucción de ese Mishkan. Y es la llegada o la venida, la nueva venida de nuestro Yeshua HaMashiach, ¿sí? En ese día tan esperado por nosotros. Entonces, vemos la importancia cuando lo trasladamos también a nuestro diario vivir, al diario en el cual nosotros nos movemos, porque uno dice, no, pues que eso fue hace mucho tiempo, o eso fue en Éxodo, ¿sí? En Shemot. Pues no, eso era una sombra profética de lo que iba a ser a futuro en cuanto a qué, ¿sí? En cuanto a cuando iba a venir el Mashiach, que iba a ser el último sacrificio, que Él iba a redimir nuestros pecados por medio de su muerte en el madero. Todo eso nos lo estaba dando y nos lo estaba mostrando en el Mishkan, ¿sí? Y vemos cada uno de aquellos materiales que se utilizaron para construir el Mishkan, que eran también basados y eran sombra profética de lo que iba a ocurrir más adelante. Pero bueno, vamos a seguir. En el verso 5 hay una palabra, hay una frase que dice, y en el artificio de. La palabra hebrea que ha sido traducida como labor es melajá, que significa obra, tarea, oficio, fabricación. Es la misma que se encuentra en el verso 3, donde fue traducida como arte. Esa palabra es la que usa para la obra de la creación en Génesis 2, 2 al 3, donde está escrito, y en el séptimo día completó Yahweh la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra, melajá, que había hecho. Y bendijo Yahweh el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó toda la obra, melajá, el que él había creado y hecho. Por esta razón la construcción del tabernáculo
es vista como una obra parecida a la de la creación. Es una obra maestra, hecha según el diseño divino, al igual que la creación. Un obrero que ha sido puesto bajo alguien no puede inventar cosas por sí mismo, sino ser fiel al plan que les es presentado por él que está por encima. En este caso, ¿quién está por encima? Yahweh, ¿cierto? Entonces, si lo vemos en el orden, está Yahweh, está Moshe y están los artesanos, ¿sí? En este caso, solo el líder recibió una revelación divina y por eso los colaboradores tenían que estar muy cerca de él para poder recibir las instrucciones y obtener la misma revelación. Moisés tenía el plan general que le fue dado en el cielo. Bezalel había recibido el Ruach HaKodesh, al igual que Moisés, pero eso no le dio el derecho de ir por libre. Su misión era cumplir el plan que había sido revelado a su jefe. Él no estuvo en el monte, él no vio el cielo, él no fue elegido para reemplazar a Moisés, sino para cumplir con el plan divino revelado a Moisés. Miren lo interesante, ¿sí? Aunque Bezalel fue el que recibió el Ruach HaKodesh para también ser guiado, sí, dice que le entregó el don del arte, de poder construir, de ser inventor de cada una de las cosas que él iba a hacer. Aún así, tenía que someterse a Moisés, que era el que en realidadmente el Eterno le había entregado, ¿sí? Todo en visión, dice que él le entregó en visión, como lo hablábamos anteriormente, cada una de estas instrucciones también. Entonces, vemos que él también se sometió para poder cumplir cada uno de esos detalles que el Eterno tenía preparado, ¿sí? No se sobrepasó. Y aquí les voy a poner acá un pequeño video que ya se los había mostrado anteriormente, pero bueno, quiero que lo vayan viendo también para que vean toda la construcción del Mishkan. Ahí se ven cada una de las cosas que el Eterno nos mandó a hacer a, a Bezalel. Y, y vamos a ver la dimensión. Un momento que se me salió de acá. Pero bueno, ya ahorita lo buscamos de nuevo para que lo podamos ver, para que lo podamos ver un poco mejor. Entonces, vemos hasta este momento todo lo que el Eterno había hecho, todo lo que el Eterno había entregado, todo lo que nuestro Abacadosh tenía como plan perfecto, ¿sí? Para hacer, para que cada una de las cosas, todo estaba diseñado, ¿sí? Por nuestro Abacadosh. No era imaginación de Moisés, no era imaginación de Bezalel, de los artesanos que sino que era que el plan perfecto que tenía el Eterno, ¿sí? Entonces, aquí vemos que nosotros también, ¿sí? Cuando somos llenos del Ruach HaKodesh, cuando el Eterno nos ha dado la oportunidad de poder ser llenos del Ruach HaKodesh, es para que obedezcamos su palabra, para que obedezcamos cada uno de los actuares, cada una de las cosas que el Eterno había establecido, ¿sí? Que no nos sobrepasáramos porque Él es nuestra cabeza. Sabemos que Yeshua HaMashiach es nuestra cabeza. Entonces, ¿cómo vamos a hacer lo contrario a nuestro Mashiach? Debemos de alinearnos a lo que Él quiere para nosotros y no nosotros empezar a hacer cosas extrañas que el Eterno en ningún momento nos ha dicho que tengamos que hacer. Y en esta mañana también lo hablábamos, que muchas veces creemos y queremos hacer cosas que están por fuera de la Torah, ¿sí? ¿Por no qué? Por no estudiar su palabra, por no instruirnos en su palabra. Entonces es muy importante que nosotros obedezcamos, seamos obedientes. Esa es una señal también de que nosotros hemos recibido el Ruach HaKodesh, la obediencia, ¿sí? La obediencia a cada una de las instrucciones que el Padre nos ha entregado. Entonces tengámoslo muy en cuenta, tengámoslo muy presente, porque
si fuéramos en contra de la palabra, si fuéramos a hacer cosas, y esta mañana hablábamos de la construcción del Mishkan, muchas personas en este momento están haciendo o tratando de construir el tercer templo, ¿sí? Que van a haber señales y vemos que esas señales eran ofrendas de pecado y que estaban fuera del tabernáculo. Sí, entonces tenemos que ser muy obedientes, y pero porque ellos estaban construyendo algo que el Eterno no había mandado, ¿sí? Porque aún ellos no han aceptado a nuestro Mashiach, a nuestro Yeshua HaMashiach, no lo han aceptado, no han aceptado lo que Él ha hecho por nosotros, no han aceptado esa profecía que está en Isaías 53, no la han aceptado, ¿sí? Entonces tengamos muy en cuenta, nosotros tenemos un gran privilegio, y es el de que el Eterno se nos ha revelado de una forma maravillosa. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, no hacer la de nosotros, sino hacer la voluntad del Eterno. Entonces tengámoslo muy presente, tengámoslo muy en cuenta, porque tiene que ser algo muy de nosotros, el recibir el Ruach HaKodesh y actuar bajo el Ruach HaKodesh. Pero bueno, les voy a quedar debiendo el video que les dije que le iba a presentar. No, se me perdió. Pero bueno, vamos a seguir en esta enseñanza. Y lo que les decía, entonces, Moisés fue establecido, ¿sí? Como el jefe, como la autoridad máxima durante la reconstrucción del Mishkan. Y bueno, esto lo hizo el Eterno desde hace mucho tiempo, desde que lo estableció a él, prácticamente desde que él nació lo estableció, lo formó para que él liberara al pueblo, para que por medio de él fuera la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces vemos que el plan perfecto con Moisés venía desde prácticamente desde su nacimiento, desde antes de nacer. Entonces, en este momento, él era el que iba a dirigir cada una de las cosas que se tenían que hacer, porque a él fueron reveladas cada una de estas situaciones. Vamos a seguir. Dice en el verso 12, Yahweh le da a Moisés la instrucción de nuevamente recordarle al pueblo la importancia de la naturaleza del Shabbat. Entonces vamos a ver de aquí en adelante. Les venía comentando que se iba a dividir en dos partes, ¿sí? Se iba a dividir en el por qué eligió a Bezalel y a Aholiab, ¿sí? Qué era lo que los iba a mandar a hacer, qué significaba cada uno de los nombres, eso ya lo vimos. Pero de ahora en aquí en adelante, el Eterno nos vuelve a mencionar el Shabbat, ¿sí? El día de reposo. Entonces es algo muy importante, y es algo en lo cual es esa señal, porque en la misma palabra dice, es una señal entre yo y tú, ¿sí? ¿Entre quién? Entre Yahweh y nosotros, que somos escogidos como pueblo de Israel. Entonces, como pueblo santo, santo para él. Entonces en el verso 12, Yahweh le da a Moisés la instrucción de nuevamente recordarle al pueblo de la importancia de la naturaleza del Shabbat. En el verso 13, donde la mayoría de las Biblias dice, de cierto deberán guardar mi día de reposo, la palabra hebrea traducida es ashk, una traducción que capta un mejor sentido, que es de cierto deberán, ¿sí? Le está dando es una ordenanza, ¿sí? Le está dando es una orden, de cierto deberán. Eso es un recordatorio de que Yahweh, en todo el ajetreo que está sucediendo en la construcción del tabernáculo y los altares, haciendo las vestiduras de los sacerdotes y los instrumentos, y así sucesivamente, no hay nada más importante para Yahweh que guardar el Shabbat. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Y vamos a ver. Y vemos que el Padre es un Padre de orden, ¿sí? ¿Cómo así de orden? Claro, porque es que después de todas estas instrucciones que le había entregado a Moisés, de las vestimentas de los sacerdotes, de que tenía que ungir a los sacerdotes, de que tenía que lavarlos, ¿sí?
y de que tenía que llevar un orden de cada una de las cosas de que el Eterno le había establecido o le estaba mostrando a Moshe. Y ahora llegaba a este punto donde cuando ya tenían que empezar una labor, un trabajo, algo que tenían que hacer físicamente, que era la construcción de cada uno de los implementos del Mishkan. Y ese trabajo estaba a cargo de los artesanos. Pero al Eterno no se le pasa algo tan importante que lo había establecido lo había establecido desde el comienzo, ¿sí? Desde la creación, y lo vamos a ver ahorita aquí más adelante. También lo había establecido y lo había dado como un mandamiento en Shemot 20, y era el Shabbat. Entonces les estaba haciendo un recordatorio: vengan, no se les olvide el Shabbat. ¿Qué quería decirles con esto? ¿Sí? ¿Qué quería decirles? Que no se les olvidara el Shabbat, que no se les olvidara el día de reposo, ¿sí? Así como a nosotros en este momento, porque esa es una ordenanza perpetua, dice que esa es una señal, ¿sí? En que Él sabe cuál es el verdadero pueblo, el verdadero remanente, pues los que guardan verdaderamente Shabbat. Entonces, vemos que aún, sí, sabemos que la construcción y la elaboración y el tallado de cada uno de los implementos del tabernáculo iban a tomar tiempo, porque esto no era de un día para otro, sino tenían que tomar mucho tiempo, sí, para hacerlos, para fabricarlos. Entonces, en ese momento también les estaba diciendo a ellos: tengan cuidado, el día de Shabbat es para mí, sí. Ese día de Shabbat yo lo hice para mí, para que ustedes entraran en mi presencia. Entonces ellos también tenían que parar todas sus actividades en ese tiempo, en los días de Shabbat, porque el Eterno ya lo había establecido y en este momento lo estaba recordando. Entonces vamos a seguir. Lo que está claro en esta sección es que la lógica para guardar la ley del Shabbat es que no es tanto que esté asociada con el pacto de Moisés, más bien está asociada con la creación. Es la narrativa de la creación de Génesis, donde encontramos a Adonai incluyendo su trabajo creativo y luego declarando el siguiente día separado como uno santo. Génesis 2:1 dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus huestes. El 2 dice: y en el séptimo día completó Yahweh la obra que había hecho, y reposó el día séptimo de toda obra que había hecho. En el verso 3 dice: y bendijo Yahweh el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que él había creado y hecho. Entonces vemos que aún esas eran instrucciones que el Eterno estaba dando al pueblo de Israel, en este caso a Bezalel, ¿sí? Y a Oliab, para que ellos construyeran, ¿sí? Fue algo también, y vimos anteriormente que este plan de construir el Mishkan era un plan tan perfecto como cuando él creó los cielos y la tierra y todo su contenido. Entonces, acá también dice que él lo construyó en 6 días y que el séptimo lo descansó, como lo estamos leyendo aquí anteriormente. Y aún eso también se lo quería transmitir a ellos, que el séptimo día también tenían que apartarlo para él, ¿sí? Porque aún nosotros estando en la obra, en el diario movimiento, en el corre-corre de todos los días, en que hoy estoy haciendo una visita, que hoy estoy haciendo entre semana, desde el día 1 hasta el día 6, estoy haciendo discipulados, estoy llevando la palabra, estoy trabajando en mis asuntos, ¿sí? Pero también el Eterno quiere que el séptimo día nosotros nos quedemos quietos porque fue creado para Él, ¿sí? Y que nosotros en nuestra mente solamente tiene que estar Él, ¿sí? ¿Quién? Yahweh. Entonces, para que lo tengamos también muy claro, le dice, y vamos a seguir. La idea aquí es que Yahweh decretó un día para celebrar la terminación de su actividad creativa. Y la manera de la creación equivalía al hombre cesando su trabajo diario normal, nuestra actividad creativa. Pero no es que el Adón ha creado algo nuevo. Aquí, en el monte Sinaí, haciendo un día de reposo o haciendo algo solo para Israel. Más bien, él dice: tú debes guardar mi Shabbat. En otras palabras, el Shabbat fue creado hace tiempo atrás, para que todo hombre lo guardara, pero aparentemente el hombre dejó de prestar atención al Shabbat.
Por lo que el Señor dice, el Adonai dice: Israel, ustedes deben de hacer una prioridad de observarlo porque ustedes son pueblo separado para mí. Por lo que ustedes deben de dar el ejemplo de lo que la gente debe estar haciendo en el séptimo día, el Shabbat. Y esto es descansar de sus actividades normales y estar con sus familias y adorar al Eterno, adorar a nuestro eterno Abacados. El sentido de este pasaje en la Biblia es algo como esto: una vez comienzas tu programa de construcción, no te olvides de mí ni de mis mandamientos para ti. Cuán humano es que tenemos un llamado de Dios de hacer algo y nos vamos alabando a Yahweh y felizmente sabiendo que nosotros tenemos un propósito divino, y luego nosotros dejamos nuestras pasiones correr descontroladamente. Se nos olvida todo sobre los principios y mandamientos de Yahweh, como si estuvieran puestos en el estado de suspenso solo para nosotros, porque nuestro proyecto es tan importante que trasciende sus leyes y mandamientos. Entonces, acá, ¿qué nos lleva y qué nos enfoca esto? Tengamos muy en cuenta algo. No se nos olvide, ¿sí?, quién es primero. Sí, sabemos quién es primero. Yahweh es primero. Sí, Él es el primero ante todo. Ante cualquier cosa, ante cualquier trabajo, ante cualquier situación, por primer lugar siempre va a estar Él. Entonces tengamos muy en cuenta, no permitamos que el sistema del mundo, sí, absorba todo nuestro tiempo. Y ahorita vamos a hacer una relación, parece algo científica, pero pues es necesaria para poder comprender, ¿sí? Entonces, tengamos muy en cuenta, ¿sí?, que, no, que nuestras pasiones no se descontrolen y que nos hagan perder el verdadero rumbo, ¿sí?, que tenemos que llevar, y que tenemos que, y ya sabemos nosotros como pueblo de Israel, que tenemos que guardar el día de reposo, guardar el Shabbat, ¿sí? O sea, sé en este momento que muchos tienen que trabajar, y sí, es muy importante, y que muchos tienen que llevar el sustento a casa. Pero en este día en especial, ¿sí?, así tú estés de pronto y que te estés sometiendo a un empleador que te haga trabajar los sábados, pero en tu mente, el sábado, ¿qué hay en tu mente? ¿Sí? Sí, que tiene que haber esa shalom, sí, esa shalom, de que el Eterno me llamó, de que el Eterno me dio la posibilidad de poder conocer del día de Shabbat de reposo. Y ansiar el momento de llegar a nuestra casa, ¿sí?, para poder, ¿qué?, para poder entrar en la presencia del Eterno, ¿sí? Porque sabemos que estamos en la calle, estamos bajo una cierta serie de afanes, pero el anhelo es: voy a llegar a mi casa para entregarle el día de reposo a mi Eterno, ¿sí? ¿Con quién? Con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con las personas que conviven en tu casa, ¿sí? Y de sentarte a ser instruido por la palabra. Por eso el Eterno nos ha dado estas herramientas aún también, ¿sí? Y le doy gracias a Él porque Él ha sido bueno y nos ha dado la oportunidad, nos ha dado el conocimiento, la sabiduría para poder llevar y transmitir una palabra, tanto en la mañana como en la tarde, ¿sí? Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Listo, en la mañana no pude escuchar una enseñanza, pero a esta hora ya cada uno de nosotros estamos en nuestras casas, y estamos en nuestras casas en ese reposo, en esa shalom, escuchando de su instrucción. Qué maravilloso es lo que el Eterno nos ha regalado, ¿cierto? Entonces, no desechemos las enseñanzas, ¿sí?, que se dan, que el Eterno permite, porque aún Él nos está diciendo: listo, tú no puedes en la mañana, pero en la tarde lo puedes hacer, ¿sí? Entonces, dispón de este tiempo en la tarde, ¿sí?, para entregármelo a mí, para que tú seas instruido, para que en tu mente esté simplemente mi palabra, ¿sí?, mi instrucción. Entonces, esto es maravilloso, es muy bonito el poder comprender y alinearnos al verdadero propósito del Eterno. Entonces, no nos vayamos a malinterpretar, ¿sí?, porque sabemos que muchos también de los que el Eterno ha dado la posibilidad de poder conocer, pues no tienen de pronto el mismo beneficio que tengo yo, o que tiene de pronto nuestro ROE, o que tienen, hay varios también de la comunidad que son empresarios y que pueden disponer de su tiempo,
¿sí? Eso no quiere decir de que los demás, como les toca trabajar, entonces no pueden entrar en este tiempo de Shabbat, ¿no? Es la disposición mía, es el anhelo que yo tenga dentro de mí para que asimismo el Shabbat sea ese complacer para mí, que sea un placer entrar en ese tiempo de reposo. Entonces, vamos a seguir. Dice, él, cuando se refiere a él, ¿a quién se refiere? A Yahweh. Manda a Moisés a poner sobre todas las cosas el Shabbat. Aún así nosotros estamos en nuestros tiempos, en nuestros tiempos, la mayoría de los creyentes sosteniendo que el Shabbat es obsoleto y el guardarlo es de ningún valor, o que se nos ha dado libertad de cambiarlo o de mejorar sea conveniente para nosotros. ¿Sí? Esto es cuando dije, no, yo no voy a celebrar el Shabbat el sábado o el día de Shabbat, el día séptimo, lo va a celebrar el domingo. ¿Sí? Entonces tengamos mucho cuidado con esas libertades o con esas atribuciones que nosotros mismos nos damos. ¿Sí? Porque una cosa es de pronto que tengas que someterte, lo que estamos hablando anteriormente, a un trabajo, a un empleador, pero otra cosa es muy diferente en que nuestra mente, ¿sí? Creamos, no, eso es obsoleto, eso ya no sirve para nada, ¿sí? Eso era en esos tiempos, como muchos lo dicen, ¿sí? Como muchos dicen también, y hablamos esta mañana, muchos abolieron la Torá, abolieron el Antiguo Testamento, ya eso no existe, ¿sí? Ahora nosotros estamos bajo la gracia, ¿sí? Bajo lo que Jesús hizo por nosotros. Tengamos mucho cuidado, porque si estamos estudiando esto, eso nos está diciendo que lo que era, lo que fue, será, ¿sí? Lo que fue, será. Entonces tengamos mucho cuidado en hacernos atribuciones para nosotros mismos. Bueno, ¿y de dónde sale esta idea? Que el Antiguo Testamento es viejo y que el Nuevo Testamento es algo nuevo y en el Nuevo reemplaza al viejo. ¿Mm? ¿De dónde sale ese pensamiento? Vemos anteriormente y también tuve la oportunidad de enseñarlo algunos capítulos atrás, que muchos creen que como el Eterno hizo un nuevo pacto, entonces el anterior se queda ya abolido. Entonces tengamos mucho cuidado en eso, porque hay muchas cosas que están en la Torá que aún no se han cumplido, que algunas ya se dieron cumplimiento, pero algunas también faltan por cumplirse. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Dice, sin importar que el sermón del monte de Yeshua dijo exactamente lo opuesto, que ni una jota o una tilde, ni el más mínimo detalle pasará de la Torá hasta que los cielos y la tierra dejen de existir, y nada podría ser una enseñanza más fundamental para la Torá que el Shabbat. Y nosotros no podemos salir de este asunto del Shabbat porque Yahweh dice que es un pacto perpetuo entre Israel y él, porque el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, hace abundantemente claro que cuando nosotros aceptamos al Mashiach Yeshua, nosotros llegamos a ser parte de un grupo llamado el verdadero Israel. Nosotros llegamos a ser semillas espirituales de Abraham. Nosotros estamos unidos a los pactos de Israel y a todas sus bendiciones y obligaciones de la manera más real que hay espiritualmente. El Shabbat es la ley que Yahweh acerca de la observación de este tiempo sagrado, al igual que el tabernáculo es la ley que de Yahweh acerca de observar el espacio sagrado. Entonces aquí es donde vamos a entrar en una parte donde vamos a hablar algo muy científicamente, ¿sí? Pero nos va a ayudar a comprender aún más lo que en realidad es el Shabbat. Dice, un científico correctamente diría que nosotros vivimos en un universo que consiste solo de espacio y tiempo. El espacio consiste en 3 dimensiones, el tiempo es una dimensión más, la cual nos da un total de 4. Las primeras 3 dimensiones, que son el espacio, que es el espacio, son bien fáciles de captar porque nosotros podemos simplemente mirar el salón en el cual nos reunimos, ¿cierto? Es algo físico. Este espacio que hemos adquirido para nosotros congregarnos y ver su longitud, su ancho y su alto.
Esas son las tres dimensiones que podemos ver físicamente. Lo que no es fácil de captar es el tiempo. Nosotros no podemos ver el tiempo, no tocar el tiempo, pero podemos observar sus efectos. Pero, ¿qué es tiempo? Al igual que una pulgada o un metro, una medida de las primeras tres dimensiones que nosotros hablamos acerca de longitud, ancho y altura. El tiempo es verdaderamente una medida de descomposición como es expresado en la segunda ley termodinámica. Todas las cosas físicas se descomponen, pero se descomponen en diferentes velocidades. ¿Sí? Vemos que antes de seguir, también les quiero de pronto explicar algo. Mientras que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, esta ley de la termodinámica que estamos hablando acá no estaba rigiendo sobre nosotros. A raíz del pecado y a raíz de que ellos tuvieron que salir del huerto del Edén, ahí fue cuando empezó, ¿sí?, a aplicarse esta ley de la termodinámica en medio de nuestras vidas. Eso quiere decir que nosotros nos empezamos a envejecer. Y vemos que cada día, ¿sí?, vemos que cada día los días son más cortos. ¿Para quién? Para nosotros. Antes, como Adán, más de 950 años que él vivió, ¿sí? Ahora nosotros vamos en cuánto, aquí estamos en un promedio de 85 años a lo máximo en esta generación. Entonces vemos que la ley de la termodinámica del desgaste empezó a regir desde ese entonces. ¿Por qué? Por medio de todas las cosas del pecado que hubo y bueno, empezamos a tener esa consecuencia en medio de nuestras vidas. Todas las cosas físicas se descomponen, pero se descomponen en diferentes velocidades. El tiempo mide la velocidad de la descomposición. Una piedra se descompone mucho más lento que un humano, pero no todas las piedras se descomponen a la misma velocidad, ni todos los humanos se descomponen a la misma velocidad. Esto es una lección para ayudarnos a entender al menos parte de la aparente lógica de Yahweh sobre el Shabbat. Como nuestro Elohim creó un universo de 4 dimensiones consistiendo de espacio y tiempo, es por lo que Él decretó un medio para consagrar la santidad de todas las 4 dimensiones de su creación. El tabernáculo es representativo de estas 3 dimensiones de espacio y el Shabbat es representativo de la dimensión del tiempo. ¿Sí? Por eso vemos que el Shabbat es algo espiritual. Sí, es algo muy espiritual, algo que no lo podemos ver, pero que lo podemos sentir. Dice, Dios santificó el tabernáculo, Yahweh santificó el tabernáculo al separarlo de todo el resto del espacio humano y al morar en el mismo. Y Él santificó el Shabbat al establecerlo aparte de de todos los otros bloques de tiempo y decretó que este bloque específico de tiempo, Shabbat, uno santo. No hay otro pedazo de espacio, el tiempo de Moisés y luego para varios cientos de años más, separados como uno santo para encarnar la santidad del espacio. Ninguno ningún otro bloque de tiempo ha sido separado como santo con el propósito de encarnar en la santidad del tiempo. Ciertamente otros bloques de tiempo, otros días, han sido decretados y separados para honrar otras cosas que Yahweh quiere que sean honradas. ¿Como cuáles? ¿Cuáles creen que han sido esos otros tiempos o espacios que el Padre también ha estipulado para enseñarnos otras cosas y para que sean honradas? ¿Sí? Vemos que cuando nosotros nos adentramos y cuando nosotros conocemos del Mashiach, el Mashiach nos empieza a formar y nos empieza a instruir. Y lo primero que nos dice, tiempo, Shabbat, celebren Shabbat. Pero después de eso también hay otras instrucciones, ¿sí? Y vemos que esas otras instrucciones que también tienen que ser honradas son cuáles, las fiestas bíblicas, ¿sí? Como por ejemplo, pero ninguno de esas tenían los propósitos específicos de honrar la creación de Yahweh del tiempo. Por lo que el Shabbat es un día designado de Yahweh para dar gloria tangible a su creación en la 4 dimensión,
el tiempo, el tabernáculo, junto con el Shabbat, encarnan la santidad de la creación de Yahweh. Teniendo esto en mente, vamos a ver lo que podemos recopilar de estos últimos versículos del capítulo 31 acerca del Shabbat. Las últimas palabras del verso 13, esto es otro de estos interesantes pero generalmente ignoradas pequeñas frases que llevan consigo un gran significado. El significado del mismo es explicado en el verso 14. Al final del verso 13 dice: a fin de que sepáis que yo soy el Adón que os hizo santo. En algunas versiones bíblicas puede decir santificó o consagró en lugar de santo. Pero esto todo es lo mismo. La palabra santo o santificó es traducida de la raíz de la palabra hebrea kadash, que lo veíamos también anteriormente, el cual ciertamente quiere decir santo o ser santo, ser separado, el cual es lo que la palabra en español santificado quiere decir. Pero presta atención a lo que Yahweh parece estar diciendo aquí. Él dice que el propósito de Israel en guardar el Shabbat es ¿qué? Para hacerlos a ellos, a ti, santo, ¿sí? Eso no es cosa pequeña y la misma lleva consigo unas implicaciones muy grandes. En el verso 14 hay otras interesantes frases que trabajan en conjunto con la que acabamos de ver en el verso 13, y la misma es más significativa si aceptamos lo que significa en su sentido más literal, el cual generalmente es de mejor manera que estudiar la Biblia. La misma comienza así: guardar el día de reposo porque es santo para vosotros. ¿Sí? Guardar el día de reposo porque es santo para vosotros. Lo que yo quiero ver es la palabra que es traducida como santo. En este verso, en hebreo, la palabra usada aquí es kodesh. Aun cuando es tomada de la raíz de la palabra kadash, la misma tiene un significado un poco diferente. Kodesh no quiere decir santo. En hebreo, Kadash quiere decir santo. Por lo que si Kodesh, Kodesh, el cual es la palabra usada aquí en el verso 14, no quiere decir santo. ¿Qué significa? La misma significa santidad, ¿sí? No quiere decir santo, sino santidad. Literalmente este verso se lee de la siguiente manera: guardar el Shabbat porque él mismo es santidad para ti. Mire el cambio tan grande que hay, ¿sí? Cuando nosotros traducimos o llevamos la palabra de una forma incorrecta, pues vamos a entenderla de una forma incorrecta, ¿sí? Si leemos anteriormente, y las voy a leer anteriormente, si lo traducimos de una forma, de la primera forma como la vemos, o como la habíamos visto anteriormente, dice: guarda el día de reposo porque es santo para vosotros. Y lo que en realidad nos quería decir: guarda el Shabbat porque él mismo es santidad para ti, ¿sí? Es esa santidad que tú tienes que tener, ¿sí? Esa santidad. Y precisamente anoche en el Shabbat hablábamos de la santidad que cada uno de nosotros debemos de tener. ¿Y qué nos lleva a ser santos? El obedecer, ¿sí? El llevar y dejar ser guiados por la palabra, por la Torah, porque la Torah es la que nos limpia a nosotros, ¿sí? Decimos que Yeshua es la Torah viviente, Yeshua nos limpia a nosotros. Sí, entonces tengamos mucho cuidado con eso, tengamos presente cada una de las cosas que estamos aprendiendo en esta noche. Así que, ¿cuál es la diferencia? La manera en la cual generalmente traducen el verso 14 quiere decir para nuestras mentes. Yo quiero que guarden el Shabbat porque yo lo hice santo y por lo tanto tú debes considerarlo santo y debes observar el mismo porque es un día santo, ¿verdad? Pero no es el significado. Aquí lo que significa,
yo quiero que guardes el Shabbat, porque no solo lo declaré santo, pero el Shabbat te viste a ti en un estado de santidad ante mis ojos cuando me obedeces y lo observas. Miren lo importante de esta traducción. Sí, entonces, ¿qué nos quiere decir en realidadmente el Eterno? Yo quiero que guardes el Shabbat, porque no solo lo declaré santo, pero el Shabbat te viste a ti en un estado de santidad ante mis ojos, cuando me obedeces y lo observas. Cuando lo obedeces y lo observas, tú estás en santidad con el Eterno. Sí, entonces, seamos santos. ¿Por qué qué? Porque Yeshua, porque nuestro Eterno es santo. Entonces, vamos a seguir. ¿Puedes ver la diferencia? La primera manera es, yo quiero que hagas esto porque yo lo hice el Shabbat santo. Y yo quiero que respete la santidad del Shabbat. La segunda manera es, al observar el Shabbat, tú tomas la santidad del Shabbat. Es la santidad del Shabbat que cuando es impuesta sobre ti, transmitida a ti, te hace santo. Por lo que por lo que en el verso 13 dice, yo voy a hacerte santo, y en el verso 14 dice, yo voy a hacer esto al transmitir la santidad inherente en mi Shabbat a ti, si tú obedeces y observas mi Shabbat. Qué maravilloso, ¿no? Es el Eterno mismo dándonos la posibilidad, dándonos el entendimiento de poder comprender la magnitud de lo que significa el Shabbat. ¿Sí? El Shabbat, es lo que nos lleva, ¿sí? Es esa señal, ¿sí? Que el Eterno ve en nosotros, la obediencia al Shabbat es lo que el Eterno ve en nosotros para que seamos hijos y para que formemos parte del remanente de Israel. Yo no me puedo llamar, ¿sí? Yo no me puedo llamar hijo de Elohim o que pertenezco al pueblo de Israel si no obedezco Shabbat. Así de sencillo. Si no obedezco Shabbat, yo no soy pueblo de Israel. Así de sencillo. Porque esto es una ordenanza para todas las generaciones y por toda la eternidad. Entonces tengamos mucho cuidado con cada una de las cosas de que nosotros creemos, que digo yo celebro el Shabbat a mi modo y ya, no hay nada más. Sí, entonces tengamos mucho cuidado de hacer las atribuciones que el Eterno no nos ha dado a nosotros. Entonces, bueno, vamos a seguir porque ya vamos en la recta final de esta enseñanza. Este concepto realmente no debería sonar extraño para nosotros en lo absoluto, ya que se nos dice que para nosotros poder entrar en el reino de los cielos, nosotros debemos de ser justos de acuerdo a los estándares de Yahweh, pero es casi imposible para un hombre obtener ese estado de justicia salvadora por sí solo, por lo que por la fe en Yeshua nosotros somos vestidos de su justicia. La justicia de Yeshua es impuesta sobre nosotros. La justicia de Yeshua es transmitida a nosotros. Yahweh está estableciendo este principio aquí en Éxodo, en Shemot, que por medio de su gracia, Él va a imputar sobre Israel. Él va a asignar a Israel un estado de santidad que no puede ser alcanzado de ninguna otra manera. Esto también va un largo camino hacia ayudarnos a nosotros a entender lo que Yeshua realmente quiere decir cuando Él dijo, el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Era necesario que el Shabbat fuera creado con el fin de que esa santidad pudiera ser traída al hombre. La seriedad de la ordenanza del día de reposo es enfatizar cuando en el verso 14 continúa diciendo que cualquiera que profana el Shabbat debía ser cortado. Ellos debían ser separados de Yahweh. Cortado puede significar que ellos estén destinados a morir a una edad temprana de la duración de la vida normal. O puede significar, como en esta ocasión, que ellos deben de ser ejecutados por no guardar el día de reposo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo debe durar esta ordenanza sobre el Shabbat?
después, acá en el verso 16 nos está respondiendo. En el verso 16 dice que es por siempre. Yahweh dice que el Shabbat es una señal entre él e Israel. En hebreo la palabra para señal es Ot, O-W-T-H. Ot. En sentido de la palabra es una afirmación o una prueba o una marca de distinción. El Shabbat es una marca de distinción que establece la relación entre Dios, entre Yahweh y el Israel aparte del resto del mundo, ¿sí? Vean lo importante y se los voy a volver a leer. Dice, el Shabbat es una manera de distinción que establece la relación entre Yahweh e Israel. Shabbat, el obedecer Shabbat, es esa relación entre el Eterno y mi vida, ¿sí? ¿Para qué? Para vivir de una forma correcta, de una forma justa. Aparte del resto del mundo, ¿sí? O sea, por eso es que Él nos apartó, ¿sí? Él dice que Él nos apartó, nos sacó del sistema, nos lavó, nos purificó. Y eso lo podíamos entender esta mañana también con el estudio del ordenamiento sacerdotal, ¿sí? Que teníamos que dejar las vestiduras, el sacerdote tenía que dejar las vestiduras viejas, ¿sí? Era la vieja naturaleza, y permitir que el Eterno le colocara esas nuevas vestiduras, unas vestiduras santas. ¿Para qué? Para entrar en su presencia. Nosotros no podemos entrar en la presencia sucios, puercos, cochinos, ¿sí? Sino tenemos que entrar de una forma santa, de una forma limpia. Por eso la Torá es la que nos limpia, Yeshua nos limpia. Entonces, para que lo tengamos muy claro y muy presente, si alguno de pronto no lo había entendido de esa forma. La Biblia, las Sagradas Escrituras definen el Shabbat como el séptimo día de la semana, el bloque de tiempo separado, santificado, que el Adonai ha establecido como representativo de la cuarta dimensión de su creación. De su creación es el séptimo día de una semana, de 7 días. No es ningún otro bloque de tiempo que nosotros escojamos. Nosotros no podemos más escoger nuestra propia definición de Shabbat que lo que nosotros podemos escoger, nuestra propia definición del Mashiach. Dios, Elohim, ahora ha terminado por el momento de dar a Moisés y al pueblo de Israel sus ordenanzas y principios, y por lo que Yahweh inscribe en 2 tablas de piedra sobrenaturalmente con su propia mano los 10 principios del cual toda la ley, ordenanza, tiempos y festivales señalados, rituales y observancias. Aún el sistema de sacrificio será basado. Entonces vemos que acá en este momento, ¿sí?, el Eterno termina con una serie de instrucciones, ¿sí? Pero lamentablemente, ¿sí?, y eso lo vamos a entender qué es lo que sigue de aquí en adelante. ¿Se acuerda que el verso 18 seguía con el becerro de oro? Entonces, de aquí en adelante van a empezar una serie de sucesos, ¿sí?, que la vamos a comprender dentro de 8 días. Nuestro Roe Pablo Escalante, él nos va a estar enseñando lo que pasó en ese Shemot 32 con el becerro de oro. Entonces, bueno, espero que cada una de esta enseñanza, cada una de esas instrucciones que el Eterno ha entregado en esta noche, en este finalizar de Shabbat, sea para cada uno de ustedes algo que lo tomen y que lo atesoren en sus corazones, porque es muy importante saber todo lo que el Padre se quiere referir con respecto al Shabbat, ¿sí?, de la importancia del Shabbat en nuestras vidas, ¿sí?, que el Shabbat es el que nos santifica también a nosotros. Entonces, bueno, agradecemos a nuestro Abba Kadosh por permitirnos estar por estos medios llevando instrucción para este pueblo, para este remanente de Israel que se está levantando en medio de este mundo, y invitándolos a que cada día sea especial en el camino del Eterno, que agradezcamos en cada momento lo que el Eterno ha hecho con nosotros, con nuestras vidas, porque ¿qué pasaría? ¿Qué sería de mí
¿qué sería de mí si no me hubieras dado la posibilidad de poder entender tu palabra? ¿Qué sería de mí de estar de pronto en los asuntos del mundo y no estar en los asuntos del Eterno? Sí, entonces, ¿qué sería? Sí, ¿qué sería de nosotros? Sí, muchas veces yo me pongo y se los voy a comentar aquí como a modo de reflexión. Muchas veces yo me siento y yo he dicho, yo en este momento, prácticamente, si hubiera seguido en los deleites del mundo, pues sencillamente el Eterno no me hubiera dado la posibilidad de conocer su palabra, pero menos aún de tener una familia como la que tengo en este momento. 3 hermosas hijas, mi esposa, mi hermosa esposa. Le doy gracias al Eterno por darme la oportunidad de poder formar parte de esta familia, pero aún más de ser un altar para Él, ¿sí? en este hogar, y de seguir cada una de las instrucciones que Él nos está dando. Entonces, bueno, no siendo más en esta noche, le damos gracias a nuestro Abacadosh, que sea llenándonos cada día más, dándonos la posibilidad de tener aún más sabiduría y de tener aún más el entendimiento para poder cumplir su palabra. Que el Eterno les bendiga y bueno, shalom, shalom. Sucederá que cuando todas las maldiciones que te prometí por tu pecado te alcancen y seas desterrado a los confines de la tierra, y estando allá te arrepientas y regreses a mí, Yahweh tu Elohim, tú y tus hijos, y me obedezcas de todo tu corazón y con toda tu alma, entonces yo, Yahweh, te haré volver de tu cautividad y tendré compasión de ti, y te recogeré de nuevo de entre todos los pueblos a donde te dispersé, y te llevaré a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y te prosperaré y multiplicaré más que a tus padres. Pueblo mío, escucha, oh Shema Israel, las palabras que habla tu Elohe Yahweh. Mi pacto está contigo y serás bendición. Esta tierra te entrego, tú eres mi nación. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío. Nunca más vagarás perdido en la oscuridad. Nada podrá jamás separarnos, porque entre mis alas seguro tú estás. A mi casa otra vez vendrás, como ovejas perdidas, muy lejos del redil. Al Mesías enviado para hacerlos venir. Sus silbidos se escuchan, Él es el buen pastor. Pastos verdes te esperan en la tierra de Sion. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío. Nunca más vagarás perdido en la oscuridad. Nada podrá jamás separarnos, porque entre mis alas seguro tú estás. A mi casa te traeré y oramos por paz, mirando al oriente, anhelando la santa ciudad. Y un día vendrá cuando todo ojo verá al que hicieron traspasar. Llorarán al verlo regresar. Pueblo mío, no temas,
ya no vas a sufrir. Con mis aguas te limpio, mi pesaje fue a morir. Si es rojo tu pecado, como nieve será. Yo jamás te he dejado, lo pacté con Abraham.